Cuando vemos a través de las Escrituras todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por la humanidad, no solamente quedamos con gratitud en nuestro corazón, sino que también encontramos un ejemplo práctico de cómo vivir la solidaridad entre nosotros los cristianos. ¿De qué forma debemos percibirla para poder ayudar a otras personas? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿De qué forma los actos o las obras de benevolencia debieran ser construidas basados en un fundamento que es Cristo Jesús? En la lección número 10 de este capítulo, en Lecciones de la Biblia, vamos a estar tratando cómo vivir una vida práctica de benevolencia. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos comenzando un capítulo más y estamos muy contentos de que ustedes puedan acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Una de las cosas que más les gusta al Señor es precisamente que vivamos en coherencia con aquellos que creemos y cómo lo vivimos. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio? Es sin duda alguna es un desafío, es un tema a estudiar, pero especialmente un desafío para que al terminar esta lección podamos escuchar esa voz de Dios que tiene una invitación para nosotros, no solamente para aceptar teóricamente lo que Él tiene para nosotros, sino también el desafío de poder vivirlo juntos como comunidad, como iglesia, como amigos de Nuevo Tiempo, el Evangelio. Así que desde ya bienvenidos, gracias por estar en compañía aquí de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto también gracias Pastor Andrés Dinamarca por acompañarnos un capítulo más. Muy agradecido, contento de saludar a nuestros amigos, llegando ya en esta recta final de esta ruta bastante interesante de nuestras lecciones y creyendo que en realidad hoy día vamos a encontrar fundamentos bíblicos que nos tienen que hacer remecer y preguntarnos varias cosas respecto a nuestra vida cristiana y al testimonio que estamos dando hacia los demás. Así que sean bienvenidos todos nuestros amigos y feliz de poder estar contigo nuevamente. Así es, y también está con nosotros, nos complace tenerle, Pastor Elson Navarrete, gracias por también su compañía. No, gracias por volver a invitarnos a poder participar esta nueva semana de estas maravillosas lecciones que el Señor nos da. ¿Me permite sí, claro, dar un saludo? Por supuesto. Quiero saludar a mi hermana Soledad, hermana carnal, quien está de cumpleaños. ¿Ya? Así que un gran saludo, ella está en Valdivia, un gran abrazo. Muy bien. ¿Ya? Y usted también está de cumpleaños, ¿no? Estuve la semana pasada. Así que felicidades también, Pastor, y bueno, un lindo motivo para orar, para que el Señor nos acompañe y por supuesto agradecer las tantas bendiciones, ¿no? Un año más de vida, todo lo que tenemos. Creo que este ha sido un trimestre para darnos cuenta de que somos más bendecidos de lo que creíamos que éramos, ¿no? Así que, Pastor, por favor, diríjanos en oración. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos mostraste y nos enseñaste la compasión. Cuál poder compadecernos, Señor, de quienes nos rodean, pero también, Señor, poder observarnos a nosotros mismos y entender, Señor, que solamente el pecado no está fuera en el mundo, en lugares de maldad, sino también reconocer que en nosotros mismos, Señor, está el pecado. Permítenos, Padre Celestial, aferrarnos a ti, porque tú eres el único que tiene el poder de librarnos, Señor, de aquel mal.
Oramos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuán dañino es alguien que predica y no practica? ¿Qué daños se produce y produce a otros? Bueno, yo creo que de partida hay un daño que es el trascendental y otro que es bastante importante, pero yo llamaría trascendental el daño que se produce a la imagen que las personas tienen de Dios. ¿En qué sentido? El hecho de llevar este nombre de cristianos hace que las personas siempre esperen una manera de vivir diferente. Y cuando yo no vivo lo que estoy predicando, justamente lo que yo estoy predicando se ve afectado, porque las personas lo que empiezan a preguntarse es si realmente ese evangelio que está siendo predicado transforma a las personas, porque yo no veo que te transforme a ti. Finalmente, el que se ve afectado de una u otra manera en el imaginario y en el pensamiento de los que me rodean, no soy solamente yo soy imperfecto, pecador, carente. Es la imagen que las personas tienen del real poder transformador que Dios puede obrar en un ser humano. Y en segundo lugar, se ve afectada mi confiabilidad, digamos, la capacidad que las personas tengan de confiar en lo que yo soy, de verme como alguien no hipócrita, sino como alguien que realmente es sincero, es transparente, vive lo que predica, acepta sus errores, sus falencias, lucha con ellas, pero al fin y al cabo yo sé quién eres tú. Lo que dices, lo haces. Tu sí es un sí, tu no es un no, pero creo que lo más trascendental o lo más importante es que estamos deshonrando a Dios y generando una imagen equivocada de las personas respecto a su carácter. Y esas personas pueden ser nuestros seres más cercanos, ¿no? No solamente aquellos que nos ubican, que nos conocen poco, sino que creo que el peor daño también se produce dentro de nuestro círculo más íntimo. Así es, porque son quienes nos conocen como somos en la casa y como somos fuera. Nuestros hijos. ¿Qué opinan nuestros hijos de nosotros? Escuché a cierto predicador una vez decir: dame unos 5 minutos con tu hijo y sabré realmente quién eres. Porque nuestros hijos dicen todo como somos nosotros. Cómo actuamos en la casa, oramos, leemos la Biblia o no lo hacemos. Ellos nos van a expresar todo. Entonces, ¿cómo yo realmente debo ser? Yo debo ser la persona que soy en la casa, serlo fuera. No tener un doble estándar. También en cuanto a la credibilidad. O sea, ¿cuánto cuesta ganarse la credibilidad? Mucho. No es algo que sea de un momento a otro, es muchísimo. Pero ¿cuánto cuesta perderla? Hace meses atrás nosotros vimos en Chile una situación que pasó en una iglesia. ¿Cómo queda la credibilidad de esa iglesia ante todo el país? Porque fue un tema nacional, no podemos evitar que solo fue en ese lugar, sino que hay un tema nacional, los diarios, las noticias, todo hablando de eso. ¿Cómo queda la credibilidad? Entonces, nosotros tenemos que entender y ver bien que nosotros, para poder ser creíbles y ser verdaderos cristianos, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. No hay otra oportunidad. El hecho de ser pastor no me garantiza, el hecho de ser miembro de una congregación no me lo garantiza, sino lo único que me lo garantiza es estar tomado de la mano de Dios, para yo poder actuar realmente como Dios desea que nosotros podamos Ahí hacerlo. tú dices algo clave que, sin duda alguna, la palabra evangelio inmediatamente está asociado a una predicación, dependiendo de la denominación cristiana, ¿no? Pero todos creemos que está muy asociado con la palabra predicación. Apocalipsis dice la predicación o para ser predicado el evangelio eterno. Pero la palabra predicación no se limita exclusivamente a una transmisión oral de un concepto. El desafío que Dios tiene para nosotros es vivir el evangelio. Vivir. ¿Qué involucra ese desafío? Bueno, de una u otra manera empezamos a entrar en un concepto que hoy día lo vamos a repetir con bastante frecuencia, que tiene que ver con obras, y obras que son actos, y actos que emanan del pensamiento interno. En definitiva, nosotros externalizamos, idealmente si somos sinceros y no hipócritas, externalizamos lo que reina en nuestro pensamiento, lo que reina en el corazón, lo que reina en los valores que yo adopto. Entonces, estamos hablando básicamente de actuar de una manera coherente con lo que yo digo que realmente considero importante. Y en el ámbito del cristianismo, en definitiva, es actuar de una manera tal que las personas puedan ver, entendiendo las limitantes pero puedan ver
el carácter de Cristo reflejado en mis actos y en mis obras. Vivir algo entonces se refleja a través de las obras. Las obras evidencian qué estoy creyendo y cómo lo estoy viviendo. Ahora, el cristiano debe tener obras, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que podemos correr cuando confiamos y nos basamos en nuestras propias obras? Mira, leyendo un libro hace un tiempo atrás, encontré un relato, una ilustración. Decía que había cierto hombre en un pueblo, que él todo lo que ganaba lo distribuía a los pobres. Pero él caminaba andrajosamente, muchas veces sin calzado, con la ropa toda rota, para expresar que él no tenía necesidad. Pero dice que por todas lo rasgado de la vestimenta salían los destellos del ego. El hecho no está en que yo dé para sentirme bien ante la comunidad, ante los que me rodean. El hecho está en que yo dé porque nace desde el conocimiento que tengo de Cristo, que nazca desde el corazón el deseo de dar, no por hacer obras O para o para salvarme, que fue muy típico en los tiempos de Jesús. exactamente, sino que es porque en mí hay una compasión hacia los demás, algo que nace, que veo a alguien con una necesidad, voy y la cubro porque en mí nace, no para que el resto me observe qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, como también dicen, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y no mostrarlo a los demás, sino porque en mí mora el amor que refleja a Cristo. Entonces, yo creo que ahí está la solución, o sea, cuánto yo amo a Cristo. Entonces, ahí yo voy a ejercer las obras. El hecho de las obras no me van a salvar. El hecho de hacer tanta cantidad de obras, qué es lo que hago, cómo lo hago, a quién se lo hago, eso no me va a salvar. Quien me salva es Cristo. Y cuánto yo ame a Él, se va a ver reflejado en los demás y no voy a tener necesidad de andar diciendo qué es lo que hago o no hago. Hace un tiempo atrás tuve una semana de oración en la iglesia central y hablé de los talentos. Se acercó una hermana y me dijo, pastor, ayer cuando usted predicó de los talentos, me dice, yo encuentro en mí que no tengo ningún talento. Y yo le digo, hermana, usted ya tiene algunos años y usted ha dedicado casi toda su vida a tener la clase de los más pequeños. Ese es su talento, porque no todos o todas quieren trabajar con los niños y usted toda una vida ha desempeñado ese trabajo. Ah, sí, pastor. Ella no se había dado cuenta de ese talento porque en ella está el deseo de hacerlo. No está hacerlo para reconocer y mostrarle al mundo que tengo ese talento. Y muchos de los que nos rodean, muchos miembros de iglesia, no saben cuál es su talento. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, lo hacen desde dentro y no para mostrarle a los demás que yo tengo las capacidades y que yo amo esto. Entonces, cuando yo no me doy cuenta que estoy haciendo las cosas, las estoy haciendo porque realmente Cristo mora en mí. Hay un riesgo doble para tal vez consolidar y confirmar todavía lo que ha dicho el pastor Elson. El riesgo es tal cual mencionaba, llegar a pensar que puedo ser salvo porque hago cosas muy buenas. Y por otro lado, como lo expresa el apóstol en Efesios, gloriarme, es decir, que empiece a, como decimos popularmente, a subirme los humos a la cabeza y sentir que soy tan bueno que en realidad yo merezco muchas cosas, porque alguien tan bueno como yo debiera recibir la recompensa y empezamos a mirarnos al espejo y a veces siendo un simple gatito nos vemos como un león fiero, como un león que tiene una cantidad de cualidades que los demás debieran admirarme por lo que yo soy. Y en realidad ni soy salvo por las obras, como decía el pastor, y por otro lado, si hay algo que a Dios le preocupa es que yo le llegue a pensar en quitar la gloria que Él solamente merece para trasladarla a mí. Así que es un riesgo bastante preocupante que si no estamos alerta y reaccionamos a tiempo, nos destruye nuestra vida espiritual, nuestro relacionamiento con los demás y finalmente el testimonio que damos del carácter de Cristo. ¿Cómo debiera impactar este versículo que todo el mundo conoce, ¿no? La gran mayoría de las personas han escuchado este verso en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Podemos traer algunos principios para ir viendo y estableciendo algunos parámetros de cómo debiéramos vivir el Evangelio y que nuestras obras debieran estar basadas en los mismos principios o motivaciones que el cielo tenía para salvarnos a nosotros? ¿Qué dice Juan 3:16 ahí en Mira, relación a cómo vivir nosotros? primero analicemos la palabra mundo, cosmos, es el universo, todo. No es solamente un grupo, sino que Dios ama a todos. A aquel que no es cristiano, a aquel que muchas veces reniega de Dios, a aquel que se cree ateo, agnóstico. Dios vino y murió por todo eso, llamó a todos, no solo a un grupo, nos ama a todos. Cuando nosotros logramos entender el amor de Dios, cuando nosotros lleguemos a comprender cuánto significa ese sacrificio, que fue solo por amor, nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que imprimir ese amor en nosotros para poder entregarlo a los demás. Hoy en día nosotros vemos un mundo que no hay amor, hay mucho egoísmo. Nos preocupamos de nosotros mismos. Podemos decir, ya estamos en el mes de septiembre, queda poco para la Navidad, y a lo mejor ya estamos pensando, nuestros hijos ya están pensando qué regalo quieren para Navidad. Y estamos haciendo todos los preparativos para ese momento. Pero nosotros estamos preocupados en nosotros mismos, en satisfacernos nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa con los que están a nuestro alrededor? ¿Cuántas familias a lo mejor no tienen para darle un regalo a sus hijos? ¿Será que Dios a aquellos no está pensando en ellos? ¿Solo está pensando en nosotros? No, el Señor piensa en todos. Posiblemente tiene una familia a mi lado con necesidad para que ese orgullo, para que ese pensamiento tan egocentrista que tenemos nosotros, podamos sacarlo de nosotros y poder ir y satisfacer esas necesidades. Qué maravilloso es cuando nosotros dejamos de lado nuestras cosas para ir y satisfacer las necesidades de otros. He tenido la experiencia de ir a hogares que no han tenido y llevarles una cena de Navidad, compartir con ellos una cena de Navidad. ¿Saben? Hay una alegría tremenda para esa familia, pero quien más gozoso sale es uno, con un corazón distinto, porque ve en esa familia algo que jamás en la mía podré ver, porque muchas veces nuestros hijos puede que lo tengan todo. Va a haber una cena, a lo mejor va a haber una discusión, va a haber algo, pero en esa familia cuando tú vas y entregas todo, solo felicidad, porque no hay tiempo para poder discutir. ¿Por qué? Porque ellos no lo tenían y ven que realmente no es uno, y uno les explica que quien le trajo eso y quién es la preocupación que tiene es Dios por ellos, obrando a través de eso. ¿Cuál será la diferencia entre compasión y sentir lástima? ¿Qué sintió Jesús cuando veía a las personas sufriendo? ¿Qué debiéramos sentir nosotros cuando vemos a nuestro alrededor personas que nos necesitan? Bueno, dejemos que la Biblia nos responda, pero antes vamos a hacer un alto y ya regresamos. Permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso queremos recordarle a cada uno de ustedes de que tenemos una invitación. Siempre lo hacemos al final del capítulo, pero esta vez queremos invitarte a que puedas entrar ahí en la página web encuentraunaiglesia.org, tal cual como lo estás viendo ahí en la pantalla, www.encuentraunaiglesia.org. ¿Por qué razón? Porque tenemos iglesias, ansiosos, amigos, esperando por ti. ¿Sabes por qué? Porque el pastor Andrés nos va a contar qué está ocurriendo en cada iglesia adventista allí, cerquita de tu casa, cerca de tu trabajo o donde quiera que tú estés. Lo que queremos es que tú puedas visitar la iglesia más cercana a tu casa, no importa la ciudad o el país donde tú estés, y que puedas realmente comprobar si es que estamos viviendo lo que estamos predicando. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que tú llegues a un lugar donde te reciban con cariño, donde puedas conseguir amigos, donde puedas encontrar un hombro sobre el cual llorar, pero también gente con la que celebrar los momentos de victoria y de alegría. Queremos recibirte, queremos que puedas probar lo hermoso que es vivir en comunidad, sobre todo cuando Cristo reina en el corazón. Así que ingresa a esa página, participa de la iglesia anfitriona más cercana a tu casa y también solicita los cursos, porque en realidad lo que queremos
es que tú no solamente te quedes con lo que aquí en el programa vamos a dialogar, sino que puedas estar participando de los materiales que la escuela bíblica tiene para ti de manera gratuita, lo llevamos hasta tu hogar y sigues descubriendo las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Así que vamos a estar esperando por tu mensaje, por tu escrito, incluso viendo este capítulo a través de una red social. Tú puedes escribir abajo: quiero estudiar la Biblia, qué curso me recomiendan, qué material, y con gusto va a haber alguien respondiéndote con amabilidad, con alegría y también con un sentido de que Dios pueda bendecir tu vida tal cual la nuestra ha sido desde el día en que conocimos la esperanza en Jesús. Así es, y los amigos que van a estar ahí en la recepción te van a preguntar: ¿quién te invitó? Y tú tienes que decir: Lecciones de la Biblia, Nuevo Tiempo me ha invitado a venir a esta iglesia. ¿Qué te Así parece? es. ¿Ah? Mejor todavía. Así que estamos contentos ahí para que nuestros amigos puedan juntos, vamos aprendiendo, creciendo en el Señor. Dicen que es el texto más corto de la Biblia. Juan capítulo 11, verso 35. Dice: Jesús lloró. Encontramos muchos textos en la Biblia en donde el Señor siente compasión. ¿Qué sentía el Señor? ¿Qué lo motivaba a hacer, en este caso, llorar? Naturalmente yo creo que no era por la muerte, porque Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué en este caso Jesús lloró? En otros textos que ustedes pueden citar perfectamente, ¿por qué Jesús siente compasión? Tal vez el aspecto del por qué voy a entregarlo al pastor Elson. Yo quisiera enfocarme en el concepto de la compasión. Y sobre todo en esa pregunta con la que despedimos el primer bloque, que era la diferencia entre compasión y lástima, ¿verdad? Compasión involucra dolerse con, involucra sentir el dolor y acompañar, involucra una acción y no una pasividad, que en realidad es una de las grandes diferencias que tenemos con la lástima. La lástima es verte sufrir y qué triste que tú estés sufriendo, pero yo no entro en acción para poder ver de qué manera ser de ayuda para que ese dolor pueda menguar o por lo menos tengas con quién drenarlo, con quién compartirlo. La compasión es el acompañamiento, es la acción, es el entrar en relación con, de tal manera que ese dolor pueda de una manera o bien ser minimizado o por lo menos sientas que estás acompañándote en medio de una circunstancia que sientes que es dolorosa, que es dificultosa, que es parte de lo que Jesús está viviendo ahí en el capítulo 11 con Juan. ¿Qué sintió Jesús? ¿Compasión o lástima por la raza humana? Compasión. ¿Y por qué? Compasión. Dice que, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, como decía el pastor Andrés, entre compasión y lástima hay una gran diferencia. Lástima es cuando yo veo a una persona y no actúo. Compasión, yo no siento, actúo. Entonces Jesús actuaba. ¿Por qué? Porque Él, como vimos el bloque anterior, amó. Y no es que solo amó, sino que nos sigue amando y nos amará por la eternidad. Entonces, el amor produce compasión, compadecerme de la persona, apoyarla, estar con ella. Por ejemplo, el caso cuando estaban en el hecho no de la alimentación de los 5,000, que dice, sino de los 4,000, dice que Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque hacían días que no habían comido, estaban a una distancia tremenda de sus casas. ¿Cómo iban a llegar ellos? Entonces, ¿Él qué hizo? Les dio de comer. Buscaron el alimento, se multiplicó, se los dio. Compasión, no es lástima, porque si hubiese tenido lástima, dice, bueno, tengo lástima de ellos, pero que se vayan y en la casa comerán o por el camino buscarán. Busquen cómo resolver su problema. Eso es lástima. Siento lástima y bueno, vayan. Pero Él tuvo compasión, actuó. Y sobre todo, por ejemplo, Él no solo tuvo compasión de estos que no tenían alimento, tuvo compasión de aquellos que tenían enfermedades. ¿Recuerdan el hecho cuando va un leproso donde Él se acerca y Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo toca. Eso es tener compasión. Me pongo en el lugar de Él, estoy con Él. Lástima, a lo mejor los discípulos tuvieron lástima de este hombre. Lo miraron, se alejaron.
¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse. Pero Jesús tuvo compasión. Y cuando nosotros vemos el transcurso de toda la historia, vemos a un Dios lleno de compasión. Vamos al Génesis. Si Adán y Eva comían del árbol, ¿cuál era lo final que iba? La muerte. Tenían que morir. Cuando Jesús vino, Dios viene a buscarlos, no los encuentra, estaban escondidos. ¿Dónde estás? Aparecen, tiene compasión de ellos. Porque Adán y Eva sabían que Jesús venía a ejecutar lo que había prometido. Y podría haber hecho todo eso, en el caso de Adán y Eva, desde el cielo, desde algún otro lado, y la compasión lo hace venir. Le hace hacerle trajes a Adán y Eva. Incluso sintiendo lástima supongamos el caso que pueda actuar, pero actúo, pero no me involucro emocional, no me involucro, tú dijiste, no me pongo los zapatos de la persona. Entonces ahí está la diferencia. No es solamente actúo o no actúo, porque puedo actuar también por compasión o por lástima, pero la lástima es que yo no me involucro. Por ejemplo, nosotros en nuestro contexto ahí en la universidad tenemos muchos alumnos que les cuesta financieramente asumir los desafíos académicos, pagar la carrera, ¿no? Entonces nos toca ver muchos funcionarios, profesores, personal docente, que ellos abren las puertas de sus casas, o sea, para que albergar y se ahorren el alquiler, el arriendo, esos alumnos, o el internado. Entonces yo podría decir, voy a comprar champú, útiles de aseo o algo para ayudar a un estudiante, sus cuadernos, sus lápices, y estoy ayudando, pero tal vez estoy motivado por la lástima. Y la compasión va más allá. Está diciendo, él podría ser mi hijo. Mi hijo ya no está, se casó, está viviendo fuera de casa. O mi hijo tuvo que vivir lo mismo en otra ciudad. Y él, ahora, me pongo los zapatos de él como si fuera mi propia situación y cómo me gustaría que tratasen a mi hijo en ese mismo contexto, en otra ciudad. Entonces yo lo albergo y ahora vive conmigo, en este ejemplo, ¿no? Vive conmigo, lo trato como si fuera un igual. Entonces ahí está la diferencia en que en ambos casos, en ambos ejemplos, yo estoy ayudando, pero uno va mucho más allá y es como lo que Cristo hizo, de ir mucho más allá en cuanto a su trato con los necesitados, los menesterosos. Inclusive cuando Él está en la cruz, ¿qué dice con los que están ahí crucificándolo? Tuvo compasión de ellos. O sea, la compasión va mucho más allá de yo tener a alguien que quiero ayudar porque me cae bien, porque es buen amigo o algo, está pasando por una necesidad, yo tengo compasión de él. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos a una persona que toda la vida nos ha hecho mal y está pasando por un momento difícil? Vamos y tenemos compasión de esa persona. Por eso que en el blog anterior vemos el amor, realmente el amor de Cristo. Y eso es realmente lo que nosotros tenemos que aprender, observar, que la compasión no es solo para aquellos que nos caen bien o que vemos una necesidad, sino también para aquellas familias que muchas veces nos han hecho un daño tremendo y cuando están pasando por una dificultad, están nosotros presentes. Fíjate que en los casos que estamos dialogando, hay un concepto de ver, y vio Dios, y Jesús vio a la multitud. Ahora estábamos en Juan 11 y dice que vio el sufrimiento de la mujer y de los que estaban en la sala. Y dice, se estremeció, se conmovió en espíritu. Ahora, ¿qué es lo que lleva a la acción? ¿Qué es lo que lleva a que Jesús se pare frente a esa tumba? ¿Qué es lo que lleva a que el Señor se muestre como la vida y la resurrección? Hacer obras buenas. Es hacer obras buenas, pero que nacen de un principio. Y el principio es, me duele verte sufrir. Me duele ver, de hecho, la escritora cristiana Elena de White dice que el Señor de una u otra manera, al contemplar el dolor de aquellos que sufrían por la muerte de Lázaro, empezó a recordar Jesús las consecuencias terribles del pecado desde el inicio hasta ese momento. O sea, ¿cuánto daño hace la muerte en medio de personas? Ahora estoy en esta casa, estoy viendo a sus hermanas sufrir, veo que hay gente que está acompañándole. Algo tengo que hacer. O sea, compasión involucra, me duele verte sufrir, algo tengo que hacer para ayudarte. Entonces, cuando hablamos de que el Señor está esperando una iglesia compasiva, de que el Señor está esperando una iglesia que tenga esta actitud con los demás, involucra, número uno,
dejar de mirarme tanto a mí, como decía el pastor en el primer bloque, dejar de ensimismarme en mis necesidades, apuntar a los demás, pero no solamente mirar a los demás y contemplar su dolor, su sufrimiento, sino que ese reconocimiento del dolor ajeno me motiva a mí a darme cuenta, tengo algo que entregar. Dios tiene algo que hacer conmigo. Muéstrame de qué manera yo puedo actuar y ser un instrumento en tus manos, y Dios nos va a mostrar la ruta en las cotidianidades por las cuales nosotros transitamos. Mientras buscamos Efesios 2:8, lo que tú mencionas redunda en las buenas obras, ¿no? Ese es el resultado final. Mal que mal era lo que Cristo hacía, obras, ¿no? Pero eran el resultado de todo un propósito, y en lecciones posteriores vamos a ver que al final los milagros eran simplemente un medio para algo, un fin mucho mayor. Pero ahí lo vamos a estudiar en ese contexto. Ahora, fíjense lo que dice ahí Efesios capítulo 2, el verso 8 en adelante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, está aclarando el rol de las obras. Las obras no es para salvarnos, puesto que la salvación es un regalo de Dios. Pero, dice el verso 10, porque somos hechura suya, es decir, tenemos un vínculo tremendo con Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Pablo aquí, cuando le escribe a los Efesios, está diciendo, con respecto a la salvación, nada que hacer. No es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Pero luego dice, una vez que contemplamos nuestra salvación y el regalo, el don de la gracia, la misericordia, tenemos que tener obras. Y son obras que vienen, como estamos comentando, del ejemplo de vida de Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuán difícil es? ¿O qué tan fácil? No sé si decirlo como dicen, el vaso medio vacío o medio lleno. Pero el desafío de vivir y que nuestro parámetro sea Cristo Jesús. Fíjate que cuando el apóstol habla aquí de la gracia, en ningún momento pone en riesgo el concepto de gloriarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque es don de Dios. O sea, yo no me puedo gloriar en la gracia, no es una acción humana, es un don más bien que yo recibo. Pero cuando habla de las obras, en ese momento sí pone la advertencia. Dice, ojalá no se te ocurra llegar a pensar en que algo que tú haces, ¿qué es lo que tú haces? Obra. La gracia viene a ser un don de Dios. No vaya a ser que tú, por pensar que realizas obras, llegues a glorificarte y a sentir que eres salvo porque lo haces. Finalmente, ¿por qué hago esta mención? Porque la realización de obras tiene sentido más allá de que genere beneficios. Mira, no importando el principio en el que sea realizada una obra, es muy probable que otro se vea beneficiado. El tema es de qué manera hacer obras también genera impacto en mí. Y quiero poner el ejemplo. Yo puedo hacer un montón de obras bajo el principio equivocado, y aún bajo el principio equivocado puede ser que otro sea beneficiado. El que no está viviendo en la práctica la bendición de una buena obra soy yo. ¿Por qué? Porque estoy pensando que por hacer la buena obra voy a recibir una buena recompensa, porque estoy sintiendo que por hacer la buena obra los demás me van a ver de mejor forma, o en su grado máximo porque estoy creyendo que si sigo realizando estas obras voy a llegar a ser salvo, que es la preocupación y la creencia de muchos participantes del mundo cristiano. Ahora, lo que el apóstol está señalando es, las obras tienen sentido cuando van acompañados de una experiencia salvífica, cuando tú realmente en gratitud a esta gracia, a este don inmerecido de salvación, vives, actúas, realizas actos y hechos que traen bendición a otro, pero que son una manifestación retributiva de parte tuya por ser tan bendecido diariamente por nuestro Dios. Las obras dan cuenta de la fe, dan cuenta de la salvación y dan cuenta de la comunión que yo tengo con el Padre Celestial. Respuesta concisa. ¿Qué es más fácil para nosotros en general como raza humana? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer obras buenas o hacer obras malas? Así, en un punto antes de irnos al corte. Con nuestra propia naturaleza, ¿qué es más fácil? Obras malas. Claro. ¿Cómo entonces logramos que de forma natural surjan obras buenas? Ya aclarando que no es para salvación.
Y Pablo lo dice ahí, ¿no? Él habla en el verso 10 de las obras, pero comienza con el verso 8 diciendo que somos salvos por medio de la gracia. Cuando nosotros miramos lo que Cristo hizo y la salvación, indudablemente van a fluir de forma natural estas obras. Porque claro, cuando uno dice, y en general con la religión o las religiones, es un conjunto de acciones que tengo que o dejar de hacer o hacer. Y hay que esforzarse. Y cuando yo tengo esa percepción de la religión, tarde o temprano voy a abandonar la religión. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que mirando la cruz de Cristo, puedo mirar a mis hermanos e incluso mirar a los que necesitan de una forma tan normal y natural que mis obras van a acompañar esa fe, esa apreciación maravillosa que tenemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, vamos a hacer un corte, pero usted no se separe, ya retornamos a lecciones de la Biblia. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras. Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Nuevo Tiempo, especialmente aquí en Lecciones de la Biblia. Estábamos hablando de que nuestra propia naturaleza, de forma natural, siempre se va a inclinar hacia las obras malas, ¿no? Y los que tenemos niños pequeños, por más que los vamos educando, o niños grandes, uno se recuerda, ¿no? Uno va viendo esto, nadie le enseñó, ¿quién le enseñó esto a mi hijo? Y es propio de la naturaleza humana. Ahora, lo interesante, hay un concepto que es el arrepentimiento, que nos lleva primero, yo tengo que vivir la compasión de Cristo para poder vivirla, entenderla y así poder también aplicarla a otras personas para que mis obras surjan de una experiencia que he vivido con Cristo. ¿Cuán importante es el arrepentimiento en ese contexto? Mira, es realmente importante. Nosotros somos egoístas. Nosotros somos codiciosos. Sin querer uno codicia muchas veces lo que tiene el otro y decimos, no, es una codicia sana. Y la codicia sana no existe, es codicia. También somos mezquinos, ¿ya? Recordemos cuando estábamos en el colegio, o sea, yo no le daba algo al otro, era mío. Y me criaron de esa manera muchas veces en la casa. Hijo, eso es suyo, no lo comparta, es de usted. Entonces, nacimos y fuimos criados siendo personas mezquinas. Somos prejuiciosos. Antes de conocer a alguien ya nos hicimos un prejuicio. Alguien va y nos dice, oye, ten cuidado con tal persona y todo, y nos hicimos un prejuicio sin conocer a la persona. Muchas veces somos ignorantes. Cuando yo llegué a estudiar teología, el primer año un profesor nos dijo, a ver cuántos, nos hizo una pregunta y todos nos buscamos por todos lados, respondimos la pregunta y él nos dice, cuando ustedes salgan de quinto de teología, ustedes se van a dar cuenta que son más ignorantes que cómo llegaron. Entonces, nosotros tenemos y somos muchas veces ignorantes y todo eso es consecuencia del pecado. Y cuando yo reconozco que soy un pecador, que reconozco que soy egoísta, reconozco que soy prejuicioso, reconozco que soy egocentrista, tengo que buscar a Cristo. Recuerdo una historia que dice que Satanás fue donde Martín Lutero una noche y leyó un listado de todos sus pecados, egoísta, un sinfín de otros, y termina y Martín Lutero le dice, bueno, te equivocaste,
sigue escribiendo en esa lista este otro pecado, este otro pecado, este otro pecado. Pero ahora escribe bien y que esto no se te olvide. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que tenemos todas estas deficiencias, vamos a Cristo genuinamente y Él nos da, vamos con un arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento nosotros lo entendemos y comprendemos, podemos llegar a ser personas compasivas. Por eso que delante respondimos no. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, nuestra idiosincrasia o nacimos con tendencia al pecado, siempre va a ser mucho más fácil hacer cosas malas que obras buenas. No obstante, estando lo que tú dices, ¿no? Viviendo esa experiencia de sentir la compasión de Cristo en nuestra vida, la misma compasión que vimos frente a la viuda ahí en Lucas 7, en la tumba de Lázaro, en la misma cruz, esa misma compasión. Entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta, viviendo este relacionamiento con Cristo, ahora ¿es complicado, es difícil tener obras buenas, como decía Pablo ahí, abundantes obras en Cristo Jesús? Lo que pasa es que el mismo Pablo nos va dando la clave de cómo transformar esta naturalidad de obras malas por una naturalidad adquirida de obras buenas. ¿Y cuál es la clave? Dice él, hay frutos que son propios tuyos, son frutos de carne, son frutos de humanidad, son frutos de una naturaleza caída, de una manera de vivir que es intrínseca tuya. Ahora, ¿te gustaría vivir en gozo, en paz, en compasión, en misericordia, en bondad? ¿Te gustaría tranquilizar? ¿Te gustaría que algo, digamos, la manera en la que tú vives y actúas cambia? Necesitas la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo logro esa transformación? Puede preguntar algún amigo. Relacionándome con aquel que me puede enseñar una manera diferente de vivir y de desarrollarme. Entonces, el cambio es buscado, ciertamente, es intencional, pero el actuar posterior es natural. Es decir, Cristo actúa en mí. Por eso que llega un momento en que Pablo dice, ya yo no vivo. Ahora Cristo vive en mí. Las cosas que para mí antes me eran imposibles de realizar, ahora yo las puedo llevar adelante. El egoísmo es transformado por dadivosidad. Esa manera prejuiciosa de ser, ahora es transformado por la posibilidad de creer y confiar en otro y llegar a conocer. Toda esa transformación surge de un relacionamiento con este Dios que a partir de los cambios y del arrepentimiento que yo puedo vivir en realidad, porque hay que entender por qué estamos hablando de esta temática. Porque la injusticia en la que vivimos, la sociedad egoísta en la que vivimos también nos tiene a nosotros como componente. Los primeros que podemos ayudar a cambiar el conglomerado de injusticias que se desarrollan soy yo, y los voy a empezar a cambiar cuando reconozca que hay cosas en mí que están mal y que Dios las puede transformar. Sí, ahora en Apocalipsis capítulo 14 nosotros encontramos el Evangelio eterno, encontramos comenzábamos diciendo, y el título de esta lección es cómo vivir el Evangelio. Entonces el Evangelio eterno tiene algunos elementos que es juicio, adoración y la creación. Se cita ahí, ¿no? El Creador, como en su momento hablamos del día sábado, el cuarto mandamiento. El Evangelio es parte de la ordenanza, por tanto, id y predicad a todo el mundo, nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, cuando vivimos el Evangelio, la primera pregunta es, ¿qué es vivir este Evangelio? Porque dice, lo tomamos de una forma misionológica, ¿no? Para predicarlo, para convertir personas, para que se añadan a la iglesia. Pero ahora, ¿cómo yo puedo, para alcanzar esos resultados, vivir este Evangelio? Mira, me tomo un poquito de lo que decía el pastor Dinamarca antes, citando a Pablo y en Romanos capítulo 7, cuando el verso 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado quien mora en mí. Y de ahí sigue diciendo un sinfín de cosas que él en su mente está a querer hacer el bien, pero sus miembros lo llevan a hacer el mal. Pero hay algo interesante que él termina diciendo, continúa ahí en el verso 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce los errores, pero él ahí busca a alguien. ¿Y quién es ese? Ese es Cristo. Entonces, nosotros predicamos un mensaje al mundo, mostramos cosas maravillosas al mundo, pero si Cristo no está en mí,
no va a haber ninguna transformación. De nada va a servir que yo predique ese evangelio. Posiblemente muchas personas se van a convertir, van a llegar a ser parte del reino de los cielos. Pero yo, mi salvación parte por mí. Yo voy a llegar a ser creíble cuando la gente vea en mí, como lo conversamos anteriormente, quién soy en mi casa, quién soy en la intimidad y quién soy en forma pública. Entonces, primeramente, Pablo buscó a Cristo porque él sabía que ahí estaba la solución a todos sus problemas, porque él, por él mismo, no podía hacer nada, porque en él se veía haciendo cosas, él quería hacer cosas buenas, pero normalmente se veía y se encontraba en situaciones que no quería. Por eso dice miserable. O sea, yo soy un miserable. En mí no hay nada bueno, nada perfecto. Reconozco que necesito de Cristo y necesito buscar a Cristo para poder lograr lo que Dios desea en mi vida, que es entregar el mensaje a todo el mundo. Así es, cuando hablamos del tema del arrepentimiento y hablamos de esta transformación, en realidad hablamos de una nueva criatura y yo estoy seguro que muchos de los que ven el programa escuchan frecuentemente este concepto de nueva criatura. Ese cambio surge cuando reconozco que hay cosas malas en mí y que hay un Dios que me puede transformar. Pastor Joel, ha llegado el momento de poder resumir los conceptos principales de esta lección y estamos seguros de que, como cada semana, usted tiene una manera de sintetizar aquellos conceptos que Dios quiere dejar grabados en nuestros corazones y que traigan también fruto en nuestro actuar. Vamos entonces con ese resumen, Pastor. Así es, amigos, estamos ya culminando el capítulo de hoy y antes de pasar a nuestro resumen gráfico para poder retener aquellas ideas principales, queremos invitarte. ¿Recuerdas cuál es la invitación? Encuentraunaiglesia.org. Queremos invitarte porque cada sábado en las iglesias adventistas estamos estudiando, estamos repasando entre amigos, estamos haciendo lecciones de la Biblia también muy cerquita de donde tú estás. ¿Quieres ver cuán cerca está una iglesia adventista desde tu casa? Ahí está, www.encuentreunaiglesia.org. Tenemos un gran desafío. El cristianismo a través de toda su historia ha tenido el mismo desafío. ¿Cómo vivir el evangelio? Hablábamos de esta coherencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos. ¿Cómo entonces nosotros podemos llegar a esta coherencia que el Señor nos pide? En primer lugar, a través de su ejemplo. De tal manera Él nos amó y por supuesto también tenemos la compasión de Cristo Jesús. Cuando vemos estos dos conceptos, indudablemente estamos no solamente apreciando la obra de Cristo, sino también aquello que Él demanda de nosotros. Si Él nos amó a nosotros, nosotros también debemos ampliar el espectro de nuestro amor muy restringido. Amamos a aquellos que nos aman, pero somos capaces de amar a aquellos que necesitan y que no necesariamente conocemos y que solamente los vemos a la distancia. De eso se trata la compasión, motivada por el amor. No la lástima, sino la compasión es involucrarme, ponerme en el zapato del que está sufriendo y poder involucrarme con todo mi ser, con mis bienes materiales para ayudar a mi prójimo. Y por supuesto, nosotros somos los primeros que debemos experimentar la compasión. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que necesitamos de la gracia de Cristo Jesús, a través de un genuino arrepentimiento vamos a vivir esa compasión maravillosa, misericordiosa de nuestro Señor Jesús. Y al experimentarla, nosotros entonces también sabemos de qué se trata y podemos también compartirla con otras personas. Muy bien, lo siguiente entonces es lo que Pablo nos decía en la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Él hablaba primero y decía, por gracia sois salvos. Ninguna obra debemos hacer para ser salvos. Pero luego en el verso 10 él dice, ahora tenemos que hacer obras porque ya somos salvos por medio de la fe. Y estas obras que probablemente son antinaturaleza humana, son obras positivas porque nosotros somos dados fácilmente a hacer el mal. Pero cuando recibimos la gracia, la salvación por gracia, comienza a operar un cambio de nuestro ser. A través de la obra de la santificación, el resultado y evidencia de Cristo en nuestra vida se transforma en obras en beneficio de otras personas.
No son para salvarnos, sino son porque ya somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Y estas obras nos deben llevar para que otros conozcan del Evangelio. Y algunos elementos importantes del Evangelio es, cuando dice a toda nación, tribu, pueblo, lengua, etc., es que el Evangelio tiene una inclusión. No debo solamente mostrar a Cristo Jesús a mis amigos, a mis pares, a mis colegas. ¿Qué hay de aquel necesitado? ¿Qué hay de aquel que está fuera de mi centro o mi radio de influencia? El Evangelio nos motiva a vivir un estilo de vida que Cristo quiere que vivamos, pero también a salir más allá del área de confort que cada uno de nosotros vivimos. Por lo tanto, sin duda alguna, es un gran desafío, pero tomados de la mano de Dios, nosotros podemos perfectamente saber cómo vivir el Evangelio de gracia y misericordia. Y es un llamado que también el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor Andrés. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cambios que nosotros tenemos que vivir. Hay un cambio de actitud que la iglesia requiere con urgencia. Pero cuando hablamos de iglesia, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Hay un egoísmo que tiene que salir de mi corazón. Hay una ansiedad de materialismo que tiene que abandonarme para que en realidad lo que me interese sea construir mi vida espiritual y al mismo tiempo reflejar el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuántas veces hemos querido cambiar? ¿Cuántas veces hemos querido transformar nuestra manera de ser y fracasamos? La clave que el apóstol expresa es estar en Cristo. Caminar con Cristo, vivir con Cristo, levantarme pensando en Él y hablando con Él y dormirme agradeciendo por sus bondades. El día de hoy quiero invitarte a que clamemos a Dios para llegar a ser esta nueva criatura y que los actos, las obras, las decisiones de esta nueva criatura puedan dar cuenta de quién gobierna mi corazón y tu corazón, que no puede ser otro sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero orar por ti y quiero orar para que Dios pueda bendecirte y también a mí transformarnos a semejanza de aquel que es todopoderoso. Ahí donde estás compartiendo este programa, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque tú eres capaz de sacar de nosotros y mudar nuestra manera de pensar, quitar de nuestra existencia aquello que nos daña, aquello que nos destruye, aquellos frutos de carne que no hacen otra cosa sino invitarnos a menospreciar a los que viven alrededor nuestro y tratar de exaltarnos a nosotros. Pero cuando tú llegas y penetras en nuestra vida, nos encontramos con una manera diferente de vivir. Empezamos a valorar a los que nos rodean. Tratamos de vivir una vida ajeno a lo material, deseosos de ser instrumentos de bendición. Haznos nuevas criaturas. Derrama de tu poder en cada uno de nosotros de manera tal que lo que hasta ahora ha sido imposible de llevar a cabo pueda ser posible en tus manos y en tu poder. Gracias por este estudio. Gracias por cada amigo que ha estado con nosotros. Bendíceles a ellos también y transfórmalos de gloria en gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado en este capítulo. Pastor Elson, de la misma manera, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, también les agradecemos por haber estado en sintonía en Lecciones de la Biblia. Y por supuesto, nos veremos en un nuevo capítulo y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.